Buenas noches, compañeros y doctora Melissa. Las compañeras Susan González, María Navarro, Esther Pizarro, Belén Vargas y mi persona Tarín Peña les vamos a exponer sobre nuestra presentación que es de absorción percutánea, la segunda parte. Bueno, primeramente comenzamos con los estudios de difusión transdérmica de fármacos de permeación in vitro, en donde se explica que puede aplicarse para estudiar lo siguiente. Como primero tenemos la realización de una comparación de las diferentes formulaciones. Segunda parte tenemos lo que son la influencia de las condiciones de almacenamiento que se vayan a encontrar. Y por último tenemos lo que es el estado de dispersión que posea el fármaco. Por otro lado, también hablamos sobre lo que son las membranas de permeación. Se dice que para realizar un estudio in vitro de difusión transdérmica es necesario o se puede utilizar lo siguiente. Primeramente tenemos lo que son la piel de los roedores. Esa piel tiene una gran ventaja porque es más permeable que la del humano. Sin embargo, la desventaja que presenta es que puede llegar a ser más frágil. También, por otro lado, la piel de los animales es más fácil de conseguir, entonces lo que podríamos obtener un mayor número de muestras. Por otro lado, también se puede utilizar la piel humana. Esta piel se puede obtener, por medio de lo que son cirugías o la necropsia. Y por último, tenemos lo que son las formulaciones semisólidas o fluidas. Estas formulaciones tienden a interesarse más en lo que son los usos de las membranas artificiales. En cuanto a las células de difusión para el estudio in vitro, se dice que la mayor parte de los experimentos in vitro utilizan lo que son las células de difusión que se encuentran formados por dos compartimentos. Estos compartimentos se encuentran separados entre sí por una membrana que puede ser de distinta naturaleza. Esta membrana va a depender de la finalidad del ensayo que se vaya a emplear. En los compartimentos, uno de ellos es el compartimento dador, que es el que contiene el penetrante o bien la formulación, como se le quiera llamar. Y el otro, como su nombre lo indica, es el receptor. Este lo que contiene es solución receptora, que puede ser una solución tampón. También se explica que existen dos tipos básicos de diseños de células de difusión, en donde podemos mencionar las estáticas y la de flujo continuo. ¿Qué parámetros debemos de controlar entre estos estudios? Primero, las soluciones receptoras, la temperatura y agitación, la exactitud y la precisión del muestreo, los tipos de células de difusión y por último, la elección del diseño experimental. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que son las soluciones receptoras y la temperatura y agitación. En la parte de las soluciones receptoras, se dice que para este tipo de estudio el pH más adecuado es un pH igual a 7. Y también se explica que se necesita un gradiente de concentración que sea apto para la permeación. En cuanto a la temperatura y agitación, se dice que la piel tiene que estar en una temperatura fisiológica, la cual es de 37 grados. Estos grados tienen que ser controlados. Entonces, se va a controlar por medio de un sistema termostatizador que lo que hace es permitir controlar la temperatura y que se establezca una exactitud. En cuanto a la exactitud y precisión, bueno, al tomar la muestra se debe conocer con exactitud el volumen y además la muestra debe ser representativa, es decir, que al realizar la toma de la muestra se debe contar con un sistema que nos asegure que la muestra que vamos a obtener va a ser representativa. Luego, cuando el volumen del compartimiento demuestrado no es lo suficientemente grande en comparación con el volumen de la muestra, es debido reponer lo que es la pérdida del volumen para después analizarlo en lo que es el tratamiento de datos. Luego tenemos lo que son los tipos de células de difusión. Históricamente, bueno, estas se clasifican en disposición horizontal y vertical y en ambos casos se puede usar en lo que son sistemas estáticos o de aplicación de flujo continuo de solución. Actualmente las más utilizadas son lo que es para imitar lo que son las concentraciones in vivo, son las células en disposición vertical. Luego aquí está el diseño de la célula de difusión de Hansen-Reichardt, que bueno, está lo que es el compartimiento receptor, que este está rodeado por la calefactora de agua circulante,
que es lo que nos ayuda a mantener la temperatura a una temperatura de 37 grados. Este compartimiento se divide en dos partes, está la parte inferior y la parte superior. En la parte superior vamos a encontrar lo que es la toma de muestra y en la parte inferior la reposición de la solución receptora. Luego está lo que es el compartimento dador, que aquí se sitúa lo que es la solución del fármaco a una concentración conocida para posteriormente determinar el paso del fármaco a través de la piel a partir de la solución o de la formulación. Luego tenemos la elección del diseño experimental. Aquí hay una elevada variabilidad que se presenta en lo que son los estudios de permeación transdérmica. Por eso se debe en parte asumirse que es por la utilización de la piel, y el diseño experimental debe tratar de minimizar lo que es esta circunstancia. Luego, cada experiencia debe tener un control o una célula de referencia, esto para así poder normalizar las medidas experimentales que se vayan a obtener. Luego, lo que es el diseño experimental también está condicionado por la utilización de lo que son sustancias promotoras. Algunos ejemplos de las sustancias promotoras tenemos el 1-decanol, el 1-dodecanol, el 1,8-cineol, el alcohol miristílico y la zona. Es importante mencionar que estas se utilizan para lo que es el mejoramiento de la difusión a través de la piel, y en los estudios de permeación se obtienen lo que son resultados ineficientes, y es por eso que se requiere aumentar lo que es la capacidad de permeación del fármaco para así poder alcanzar lo que son concentraciones terapéuticas. Y el método más común para lograrlo es mediante el uso de lo que son los promotores, que esto es lo que hacen es que al aplicarse sobre la piel generan una disminución en la resistencia natural del estrato córneo para el paso del fármaco. Luego tenemos lo que son los modelos de difusión transdérmica. En estos modelos, bueno, estos son modelos biofísicos de difusión transdérmicas, y se utiliza tanto la piel como la membrana de permeación, y utilizan simplificaciones a utilizar. Una de ellas es que la principal estructura histológica que limita la difusión transdérmica presenta una difusividad constante en todo el espesor, y que la única zona muestreable es el compartimiento receptor, que se sitúa más allá de la membrana de la dirección X, o sea, en la zona en que la profundidad de la membrana coincide con el espesor. Y aquí está este diagrama de difusión de un soluto de un compartimiento a otro a través de una membrana plana. Aquí se muestra que, bueno, las concentraciones de los fármacos en el compartimiento dador y en el compartimiento receptor nunca son rigurosamente las concentraciones máximas y mínimas dentro de la membrana, sino que estas están relacionadas mediante el correspondiente coeficiente de reparto. Bueno, con respecto a los modelos de difusión, estos se dividen en dos, ya sea un modelo de dosis infinita y un modelo de dosis finita, que va a depender de la concentración y de si esta se encuentra constante o no. En el caso del modelo de dosis infinita de un fármaco, su uso, digamos, de dosis infinitas constituye mucho tiempo la propuesta predominante, por ejemplo, del estudio de la permeabilidad de las membranas y también en el campo de la absorción percutánea. La cantidad del fármaco administrada sobre la piel es el principal factor al determinar la absorción de cinéticas estacionarias o no estacionarias durante el proceso de absorción. Al administrar, por ejemplo, las dosis finitas, la cantidad del fármaco se absorbe hasta un determinado momento, dando lugar a una cinética no estacionaria. Con el tiempo no hay más cantidad de fármaco que se pueda absorber, o sea, la concentración va a llegar a cero totalmente, y la cinética va a corresponder a la mostrada más adelante, digamos, voy a explicarla más adelante en el modelo finito. Sin embargo, para la dosis infinita, la velocidad de absorción va a ser constante. Se considera que la concentración del flujo en el compartimento dador se mantiene constante durante el experimento o aplicación, al igual que la concentración inicial, o sea, está en estado estacionario, por decirlo así. Los fármacos con baja permeabilidad
son una excepción porque la aplicación de una dosis pequeña da lugar a una velocidad de absorción constante. La administración de las dosis infinitas con el fin de obtener una velocidad de absorción constante se emplean por lo general en los laboratorios como una herramienta más que todo de investigación. Al usar este tipo de herramientas se asegura que la concentración del soluto se mantenga constante porque es la característica de este modelo de dosis infinita. Y esto se asegura cuando la cantidad disuelta en el fármaco es superior a los niveles de permeabilidad. Si no se quiere mantener constante, entonces lo que se hace es preparar una solución saturada del mismo en presencia de exceso de fármaco sólido con una agitación continua, por ejemplo. Acá podemos observar la gráfica en un comportamiento de dosis infinita, donde aquí vemos que llega a un estado estacionario y el modelo infinito y el modelo finito se calculan a partir de la ecuación a partir de la segunda ley de Fick, la cual se calcula a partir de la ecuación que podemos observar acá, donde J es el flujo del soluto, C es la concentración del fármaco que difunde, X es la distancia medida perpendicularmente a la barrera, la D es el coeficiente de difusión y de hecho el signo negativo que está antes de la D significa que el flujo se produce hacia la zona de menor concentración. A partir de esta segunda ley de Fick se calcula ya la cantidad permeada del fármaco en el modelo infinito mediante esta ecuación que podemos observar acá, donde Q es la cantidad permeada del fármaco, S es la variable independiente, V es el volumen de la membrana, la concentración inicial, bueno, C0, C sub 0, la concentración dadora del fármaco, D es la variable de la transformada de Laplace y Cen D es el valor del seno hiperbólico de D. Con respecto al modelo de dosis finita, en este caso de un fármaco, este modelo está encargado, digamos, de la mayoría de las preparaciones tópicas para la práctica que se aplican a la piel. Son dosis finitas por lo general, en forma de crema, de gel, de ungüento. Y la primera ley de Fick define que si la actividad termodinámica del soluto en el compartimento dador disminuye muchísimo, a medida que el fármaco disminuye a través de la membrana, el gradiente no puede permanecer constante y no se alcanza un estado de equilibrio. La aplicación, por ejemplo, entonces de dosis finitas, en esta la cantidad permeada puede ser transitoriamente lineal, pero no alcanza una meseta, más allá de la cual la cantidad permeada permanece constante debido al donante agotamiento. Entonces, esto lo que quiere decir es que la dosis finita se refiere a una dosis que se aplica sobre la piel en forma de capa delgada y se absorbe muy gradualmente hasta terminarse por completo, llegando a la concentración prácticamente que a cero. Entonces, la acción es nula y se anula el tiempo infinito. La tasa de absorción o el flujo desde la capa del medicamento aplicado sobre la piel a la circulación sanguínea, tiene tres fases: la fase de latencia, la fase de aumento o fase de caída. La de latencia es que al comenzar el flujo por medio de la capa córnea de la droga, digamos, aún no atraviesa totalmente la epidermis para dirigirse hacia los capilares. Entonces el flujo en este momento es cero debido a que no hay medicación medible en los capilares sanguíneos aún. Está la fase de aumento, que es donde al pasar el tiempo las moléculas van atravesando la capa y entran a los capilares sanguíneos. Esto va a hacer ya que se pueda medir el proceso de absorción y más tarde una mayor concentración de la droga va a atravesar la barrera cutánea y va a ocasionar la elevación de la curva de absorción. Por último está la fase de caída, que es cuando
comienza, bueno, la droga que se aplicó comienza a disminuir a través del tiempo, o bueno, conforme pasa el tiempo, y la cantidad que se registra en los capilares también va disminuyendo y se origina la fase de caída. Aunque, bueno, teóricamente la absorción puede ser de un 100%, pero la droga aplicada sobre la piel confirman que estos, bueno, los datos, digamos, tomados a partir de esto, confirman que esto casi nunca se logra. Entonces, al trazar la cantidad penetrada entre los puntos temporales, frente al tiempo se observa el pico que corresponde al flujo máximo antes del agotamiento apreciable del donante. De hecho, esto lo podemos ver acá, donde dice Jmax, que este es el pico máximo. Entonces, como dice la figura, la estimación del flujo máximo a partir del gráfico de la cantidad penetrada por unidad del tiempo bueno, es frente al tiempo. En este caso, el eje vertical representa el flujo instantáneo y el tiempo necesario para alcanzar el flujo máximo se denomina Tmax. Acá podemos volver a observar la gráfica y para calcular la cantidad permeada del fármaco, esto se calcula a partir otra vez de la segunda ley de Fick, donde se observa en la ecuación que tenemos por acá. En este caso, K va a ser la cantidad dadora de fármaco, V es el volumen del compartimento dador, después está que sen y cos H son las expresiones de seno y de coseno en este caso, en caso hiperbólico. Bueno, hablando un poco de lo que son los promotores de la permeación, en muchas ocasiones las características del fármaco que influyen en su permeación transdérmica no va a permitir atravesar la piel lo suficiente por comportarse el estrato córneo como una barrera difícilmente permeable. Lo que es el tegumento cutáneo no solamente va a impedir la salida de componentes orgánicos hacia el exterior, sino que también constituye una defensa contra agentes nocivos del medio ambiente y posee una barrera que también podría permitir el ingreso de algunos de ellos. Este mecanismo podría ser utilizado por ciertos medicamentos como una vía de absorción. Bueno, la absorción del fármaco se va a producir en 3 etapas. La primera va a ser la liberación del principio activo y difusión, donde el principio activo contenido en una determinada formulación tiene que difundir dentro del sistema de administración hasta la superficie cutánea. Después está lo que es la penetración en la capa córnea, donde el principal obstáculo que se encuentra el fármaco para penetrar a través de la piel son las propiedades de la barrera del estrato córneo, ya que esto puede ser producido en parte por la geometría de la estructura interna de los corneocitos y también en parte por la resistencia a la difusión de la estructura lipídica extracelular. Y por último tenemos lo que es el paso a través de la dermis con acceso a la microcirculación sistémica. Cuando se administra una sustancia a través de la piel, puede alcanzar los capilares sanguíneos de la dermis a través de 2 rutas fundamentales de acceso, que van a ser la transepidérmica y la transapendicular. Una vez que el principio activo llega a la interfase vehículo-piel, puede ocurrir que se disuelva en el sebo y difunda a través del folículo piloso, glándula sebácea o sudorípara. Esta sería la vía transapendicular, o bien puede penetrar en la capa córnea, que sería la vía transepidérmica. Entonces, en la figura número 1, podemos observar la ruta de absorción de un medicamento aplicado tópicamente. Puede seguir 2 vías de administración, que como mencioné es la transepidérmica, que va a tener otras 2 vías, que son la transepidermal y la intercelular, y también está la vía transapendicular, que igualmente va a tener otras 2 vías, que va a ser la transfolicular y la transudorípara. La permeación transepidérmica de un soluto se puede realizar a través de los corneocitos, que sería la ruta transcelular, o bien siguiendo el espacio intercelular de naturaleza eminentemente lipídica. Entonces, en la figura número 2 podemos observar la representación esquemática de la capa córnea, donde podemos observar la vía transcelular e intercelular. También se pueden observar las células córneas o los queratinocitos y los espacios intercelulares
de lípidos, pues. En caso de que el fármaco difícilmente pueda atravesar la barrera, se van a adicionar a las formulaciones lo que son promotores de permeación que actúan sobre el extracto córneo y los desorganizan reversiblemente, permitiendo el paso a través de ella con una mayor facilidad y aumentando el valor del flujo intrínseco del fármaco. A partir de este modelo biofísico, se postula que la acción promotora sobre la epidermis se produce básicamente mediante las siguientes acciones. Entonces, tenemos lo que es la distorsión de la ordenada estructura lipídica que rodea los corneocitos, incrementando así la difusividad intercelular, y está también lo que es la interacción con proteínas celulares, promoviendo la permeación transcelular. Los promotores de la absorción se caracterizan porque aumentan la permeabilidad de la piel, modificando la resistencia del estrato córneo, y también pueden ser o no ser específicos de una vía de penetración. Para lo que es la vía polar o transcelular, está lo que es la hidratación o hinchamiento de la queratina, que va a producir cambios conformacionales en su estructura. Y para la vía apolar o paracelular, se favorece la disolución en los lípidos intercelulares. Los principales promotores pueden ser lo que son el agua y disolventes orgánicos como los alcoholes o glicoles, los fosfolípidos tensoactivos y sales biliares como el glicolato sódico, ácidos grasos y ésteres como lo que es el ácido oleico, y también otras moléculas como son aminoácidos, terpenos y urea y derivados. Como requisitos para encontrar el promotor ideal, debe ser farmacológicamente inactivo, no tóxico, no irritante, no alérgico, debe reducir la resistencia cutánea unidireccionalmente, además física y químicamente, debe ser compatible con el principio activo y excipiente, debe ser un buen disolvente de los principios activos y no debe tener olor, color ni sabor. Con respecto a la clasificación, la tradicional clasificación de los promotores de acuerdo con su modo de acción sobre la piel ha permitido actualmente, a medida que la vía intercelular se ha ido identificando como la principal estructura modificable por los diferentes grupos de promotores, por lo que entonces se dice que esta clasificación de los promotores se ha ido perdiendo. Los lípidos del estrato córneo son el punto de acción de los principales grupos químicos de promotores de la permeación transdérmica. Entonces, los promotores se pueden clasificar según la familia química a la que pertenecen. La mayoría contiene un radical alifático en su molécula, presentando una notable similitud estructural entre grupos, por lo que tampoco resulta de gran utilidad una clasificación química de promotores. Sin embargo, una sistemática combinada para la clasificación de estas sustancias es agrupar por grupos químicos que actúan sobre estructuras concretas de la piel, como lo son los ácidos grasos, las N-alquilpirolidonas, los tensoactivos, terpenos, alcoholes hidrófilos y demás. Y con respecto a la estructura de un sistema de administración transdérmica, un sistema de administración transdérmica se constituye por una estructura multilaminar polimérica en la cual el fármaco contenido en un reservorio o bien dispersado en un material polimérico se libera del mismo a una velocidad controlada. Con respecto a lo que es la piel, la capa distal del sistema de aplicación transdérmico es una lámina de cobertura y protección sobre la cual se disponen uno o más estratos que contienen la formulación del fármaco. Buenas tardes, compañeros y profesora. Les hablaré un poco sobre la estructura de un sistema de administración transdérmica. Dice que la capa proximal es constituida por una película de adhesivo que mantiene el contacto continuo exacto con la piel, sin que se obstaculice la liberación de los componentes que se encuentran en diversas formulaciones. Algunas ventajas de estos sistemas terapéuticos transdérmicos pueden ser el ingreso de una cantidad constante de principio activo con niveles sanguíneos uniformes, constantes y sostenidos, así como también la administración de activos a través de la piel elimina el efecto de primer paso. Además es de uso sencillo, indoloro, tiene una buena aceptación y optimiza la adherencia a los tratamientos.
dice que hay una eliminación de restricciones dietarias asociadas con el uso oral. Además dice que la piel es el órgano con fácil acceso al cuerpo humano. Además dice que disminuye la frecuencia de administración y de dosis de los principios activos, y además es útil para las sustancias que tienen una semivida de eliminación corta, como dentro de 6 a 8 horas aproximadamente. Les hablaré un poco ahora de lo que son los tipos de sistemas de administración transdérmica. El primero sería sistemas matriciales. En este caso, estos sistemas están constituidos por un disco polimérico hidrofílico o hidrofóbico de grosor y área definida, en el cual está uniformemente dispersado el fármaco, así como también dice que tiene una complejidad menor con respecto a su fabricación. Además dice que el tramado del polímero es controlado por la liberación de acuerdo con los excipientes involucrados en las formulaciones. Ahora, con respecto a los sistemas de reservorio o sistema controlado de permeación o con membrana, dice que en este caso el fármaco está contenido en un reservorio y se libera a través de la membrana polimérica porosa, de una permeabilidad selectiva que crea un sistema de liberación controlada. Además dice que la capa del polímero es la que asegura un buen contacto con lo que son los parches en la piel. Ahora, se dice que muchos promotores potencialmente eficaces solo podrán ser compatibles con el soporte polimérico, como por ejemplo el adhesivos de contacto, matrices de reservorio o materiales que son controlados de la liberación. Ahora hablemos un poco del sistema de difusión controlada de vía matriz. Dice que los principios activos son dispersados en la matriz del polímero. Después dice que son situados por debajo del disco con materiales impermeables y oclusivos. Además dice que la liberación de los principios activos es regulada por la matriz polimérica. Y por último, el sistema de difusión controlada mediante microreservorios dice que en esta la droga es suspendida en una solución soluble en agua, la cual es homogenizada en un polímero lipofílico que forma microesferas. Además dice que el principio activo es liberado y es controlado por compartimientos de fluidos y polímeros. Estas fueron las referencias bibliográficas utilizadas para esta presentación. Muchas gracias por su atención.